poder estar en coordinación y comunicación y apoyar a este esfuerzo que está haciendo Micope, ¿verdad? Y todo el sistema de cooperativas de Guatemala. Siempre me da mucha alegría poder compartir, especialmente con mujeres que están, digamos, con ese interés de poder conocer un poco más sobre cómo insertarse en la dinámica económica de su territorio, la dinámica económica del país. Y pues en ese caso creo que las mujeres cooperativas realmente juegan un rol muy importante. Quiero, antes de entrar al contenido de mi presentación, agradecer la invitación para este webinar, felicitar este esfuerzo, porque creo que el mundo nos está obligando, ¿verdad?, a buscar nuevos mecanismos, nuevas opciones de cómo seguir comunicados como comunidad, como seres humanos, y creo que le debemos de sacar el máximo provecho a nuestros teléfonos celulares, a nuestras computadoras, al internet, para seguir conectados. Así que un gusto y comienzo con mi exposición. Espero que especialmente para las mujeres, ¿verdad?, les sea de utilidad y que los hombres que nos acompañan, pues también nos permita, digamos, acercar ciertos conocimientos que son muy importantes para el trabajo, especialmente en el sistema cooperativo. ¿De qué voy a hablar yo esta mañana? Pues sobre el emprendimiento femenino para impulsar la economía. Yo quiero destacar que tanto en el mundo como en nuestros países, normalmente las mujeres representamos el 51, 52, en el caso muy particular de El Salvador, el 53% de la población es mujer, ¿verdad? Entonces, normalmente ocurre eso. Y normalmente también vemos que esas condiciones de las mujeres no necesariamente están en las mismas proporciones de igualdad. Así que Federico me va a ayudar con la presentación. Pasamos a la siguiente lámina. Quiero destacarles que me llamó poderosamente la atención cómo es que está integrado, digamos, el número de asociados de toda esta red de cooperativas en Guatemala. Y como pueden observar, estamos hablando que se estima, ¿verdad?, que un 47% de ese total de asociados, de ese más de 2 millones de personas asociadas a las cooperativas aglutinadas en este sistema, son mujeres. Y ese dato, ¿verdad?, de por sí, cuando Micope ya tiene desagregado los datos de cuántas mujeres y cuántos hombres están asociados, desde ahí empieza ya una acción positiva, porque normalmente o hemos estado acostumbrados a hablar de todos los asociados y no sabemos ese todo, cuántos hombres, cuántas mujeres. Así que este dato ya nos indica, ¿verdad?, que, y por eso reitero mi felicitación para este esfuerzo, porque significa que ese dato no pasa desapercibido. Significa que existe un interés real, genuino, de buscar rutas que permitan fortalecer los conocimientos, habilidades, destrezas que tienen las mujeres que forman parte de una cooperativa. Quiero en la siguiente lámina, ¿verdad?, hacer referencia a algún planteamiento importante de qué preguntas debemos de hacernos para incorporar todo este enfoque de la transversalidad de género, de la importancia de trabajar con las mujeres y especialmente en el tema económico. Y aquí yo quiero decirles, pues, para que sigan reflexionando más adelante, ¿verdad?, si se está haciendo alguna incidencia en el proceso de institucionalización de género en su cooperativa o en el sistema, ¿verdad?
hay que ir puntualizando todos estos elementos. O sea, cómo es que no es solamente una acción aislada o de voy a hacer esto para beneficiar a las mujeres y ocurre una vez pero no vuelve a pasar, sino que cómo logramos que se institucionalice. Esto se logra a través de políticas, de reglamentos, de programas, de proyectos que busquen, ¿verdad?, ir al encuentro de las mujeres cooperativistas que quieran desarrollar más, ¿verdad?, ese conocimiento sobre sus derechos, sobre sus, digamos, elementos que la hagan mucho más autónoma en términos económicos, políticos, físicos, ¿verdad? Entonces, esa es como una primera pregunta que hay que hacernos. Sí, la siguiente, sí está la mujer participando en la toma de decisiones, ¿verdad? Como un parámetro también para medir hasta dónde estamos participando contundentemente en el trabajo cooperativo. Se cuenta con un perfil de líder cooperativista con enfoque de género, sí o no, y si decimos no, entonces, ¿qué hay que hacer para lograr esa perspectiva de género dentro de ese perfil de las mujeres cooperativistas en Guatemala? De igual manera, ¿verdad? La importancia de servicios financieros, que es como el fuerte en las cooperativas, ¿verdad? Como oportunidad para la mujer. Por ejemplo, todo el tema de seguros, remesas, ahorro, educación financiera, todo eso que ya se brinda con enfoque de género. O sea, tenemos que colocarle a todos esos instrumentos, a las políticas de crédito, a las políticas de seguros, a toda la parte de educación financiera, la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque ya está dicho por muchos estudios que si bien es cierto somos seres humanos, hombres y mujeres, no vivimos ni experimentamos las mismas condiciones. Normalmente, y aquí ameritaría entrar a reflexionar sobre toda la teoría de género y todo lo que implica, digamos, pensar en los diferentes roles que desempeñan las mujeres, además de ser cooperativista, ¿verdad? Sus tiempos, cómo los invierte, el hogar, el cuidado de la familia, etcétera, que es muy diferente a la del hombre. Entonces, cuando hablamos de todos estos servicios financieros, dentro del mundo cooperativista hay que ir reflexionando sobre cómo incorporar la perspectiva de género. Emprender desde el enfoque cooperativista, o sea, es cierto, yo puedo ser miembro de una cooperativa de ahorro y crédito, no necesariamente estoy emprendiendo en un negocio, no necesariamente tengo una iniciativa, o sea, solamente estoy, digamos, como ahorrando en esa cooperativa o haciendo uso de las líneas de crédito que se puedan tener. Entonces, preguntémonos, ¿puedo emprender? ¿Puedo activar un negocio? ¿Puedo hacer? Y seguramente muchas de ustedes ya lo hacen, ¿verdad? Pero para las que no, ¿cómo es que empiezo a jugar también estos roles? Y cómo la empresarialidad femenina contribuye a dinamizar las economías locales. O sea, ya hemos dicho y también hay muchos estudios de organismos internacionales que indican que las mujeres tenemos esa gran capacidad de activar economía y esa economía se traduce en beneficios de la familia porque normalmente lo estamos emprendiendo, estamos haciendo alguna actividad económica en función de satisfacer las necesidades de nuestros hijos, de nuestro núcleo familiar. Y también, ¿verdad? Hay mujeres que exceden más allá de su núcleo familiar y aportan económicamente a su comunidad generando uno o dos empleos o personas ocupadas que se benefician del emprendimiento que ha impulsado una mujer. Entonces, comienzo con estas interrogantes porque es muy importante, digamos, estarnos preguntando siempre qué cosas nuevas, qué elementos nuevos que logren empoderar a las mujeres cooperativistas yo podría hacer. En ese contexto quiero compartirles en la siguiente lámina, ¿verdad?
que hay una dinámica mundial, ¿verdad? Y sin duda ustedes ya lo conocen, están estos objetivos de desarrollo sostenible que hacen que los gobiernos, las entidades públicas, privadas, pues pensemos colectivamente en sintonía de cómo es que avanzamos como humanidad para lograr, digamos, un mejor bienestar de las personas. Pero en ese sentido yo quiero traer, ¿verdad? Acá elementos que contribuyen al desarrollo de programas de empresarialidad femenina, los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 1 que quiere ponerle fin a la pobreza, el objetivo 2 sobre reducir los problemas del hambre, el objetivo 3 de salud y bienestar para mujeres y hombres en general, ¿verdad? La educación de calidad, el quinto objetivo que es la igualdad de género, que más en la siguiente lámina yo voy a especificar un poquito más sobre esto, porque esto lo vamos a pasar de manera muy general, pero lo que quiero dejar planteados, ¿verdad? Es que existen estos objetivos que obligan a la creación de políticas, tanto, repito, del sector privado como del sector público, políticas encaminadas a lograr exitosamente estos objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí el sistema cooperativo también juega un rol muy importante porque puede adoptar varios de estos objetivos y sin duda, pues ya lo han de estar haciendo, ¿verdad? Pero yo le recuerdo de lo importante y estratégico que es que actuemos en sintonía de esta apuesta a nivel mundial. En ese marco quiero concentrarme en la siguiente lámina, explicarles, ¿verdad?, sobre el tema de lo que dice el objetivo 5 de manera concreta, ¿verdad?, referente a la importancia de la transversalidad de la perspectiva de género, especialmente con los temas económicos. ¿Por qué me voy a centrar en esta parte? Primero, porque estamos hablando que las cooperativas, ¿verdad?, se mueven en el mundo económico, en el mundo de las finanzas, ¿verdad? Son un motor importante del desarrollo de los territorios en tanto que están acercando el crédito, están acercando educación financiera, etcétera. Entonces, si nos concentramos en el artículo, en el objetivo de desarrollo sostenible 5, que tiene que ver con la equidad de género, y viendo que ustedes son mujeres cooperativistas, ¿verdad? Quiero solamente destacar estos dos componentes que tiene este objetivo de desarrollo sostenible, que habla, por ejemplo, de reformas para garantizar los derechos económicos, como el control sobre los recursos económicos, la propiedad de la tierra, los servicios financieros, las herencias. Esto es de vital importancia para el acceso a la propiedad, seguridad de los activos de las mujeres, así como el derecho a tomar decisiones sobre los mismos. Lo anterior se relaciona con mejoras en la situación económica y en general de los medios de vida sostenibles. ¿De qué se trata este punto? Primero, y ustedes pues se pueden responder, mujeres cooperativistas, ¿de cuánto soy propietaria yo? ¿Soy dueña de la tierra? ¿Soy dueña de mi casa? ¿Soy dueña del televisor que está en mi casa? ¿Soy dueña de mis ahorros, de la herencia que me dieron, verdad? ¿Soy dueña de eso? O sea, y garantizar, digamos, que la mujer eh, se, se sienta como autónoma en términos económicos es parte de esa búsqueda, ¿verdad? Y estas preguntas que yo les hago de cuánto dueño cuánto, de qué soy dueña yo, ¿verdad? Tiene que ver con esta búsqueda de derechos económicos que le den esa autonomía. Y de igual manera, ¿verdad? En este apartado, y lo destaco también, es a cuánto están accediendo las mujeres
¿verdad? Y cuánto, digamos, se le está facilitando las habilidades tecnológicas. Ahí dice aumentar el uso de tecnologías habilitantes para promover el empoderamiento de las mujeres, en particular las tecnologías de la comunicación y la información. El acceso a la infraestructura y tecnología de calidad es crucial para mejorar el empleo formal de las mujeres y sus oportunidades de emprendimiento. Desde hace muchos años se viene hablando de todo lo que significa hacer uso de las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación. La presencia de un virus como el COVID-19 nos ha obligado a todas y a todos en el planeta a acelerar el uso de estas tecnologías, a poner, digamos, este como el medio que nos ha facilitado seguir comunicadas, seguir comunicados, ¿verdad? Y que nos cambió la forma de imaginarnos el contacto con las... por ejemplo, esta charla, estoy desde mi casa, ¿verdad? Haciendo uso de la computadora, del internet, de la energía. Entonces, ¿cuánto me sirve todo esto para hacer negocios? ¿Cómo es que me puede permitir insertarme laboralmente en algo haciendo uso de estas tecnologías? Uso las redes sociales para promover mi negocio. ¿Cuánto sé para sacarle el mayor provecho a esas redes sin que tenga que invertir tanto dinero o tanto tiempo? Son como de los grandes retos que se está planteando, digamos, y que le pone énfasis este objetivo de desarrollo sostenible en materia de empoderar a las mujeres económicamente. Y por supuesto, a este contenido de equidad de género, de este objetivo, hay que agregarle conocimientos sobre los derechos de las mujeres, sobre la importancia de la autonomía económica de las mujeres, sobre su rol para activar economía, ¿verdad? En su casa, en su comunidad y en su país. Entonces, me interesaba colocarles como este marco de referencia general para poder entrar a compartirles en la siguiente lámina un elemento clave, ¿verdad? Que quiero que ustedes tengan presente, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Qué es esto de la autonomía económica de las mujeres? ¿Qué es esto de la autonomía económica? La autonomía económica, de acuerdo a la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, tiene su observatorio de género, ¿verdad? Y dice y define que la autonomía económica de las mujeres se explica como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Considera el uso del tiempo y la distribución de las mujeres a la economía. Aquí hay como varios factores importantes que quisiera destacar. Primero, ¿cuánta capacidad tengo yo como mujer para generar ingresos y para tener mis propios recursos? Ese es como un elemento que debemos de tener presente, porque en la medida en que yo soy capaz de generar ingresos y tener mis propios recursos, me voy acercando a esa autonomía económica. Si yo dependo totalmente de otros, no tengo autonomía económica. Si yo dependo en términos económicos, ¿verdad? O sea, si yo dependo de mi padre, de mi familia, de mi esposo, de mi hermano, de mi hijo, ¿verdad? Me vuelvo dependiente económicamente de ellos. Entonces, pues aquí hay un punto que hay que ir superando. Yo me imagino que a ustedes ya les han hablado mucho de esto, pero pues para aquellas personas que por primera vez están conectadas con este tema de la autonomía económica, es importante revisarlo y pues para aquellas que ya lo conocen, pues reafirmar algunos elementos, ¿verdad? Entonces, retomo también, fíjense, dice, a partir
del acceso al trabajo remunerado. ¿Cuánto accedo yo como mujer a tener un trabajo remunerado? Porque trabajamos mucho en la casa, ¿verdad? Es un trabajo interminable. Es el trabajo de la casa y no es necesariamente remunerado, ¿verdad? Es un trabajo que incluso a veces, a mí nunca se me olvida, cuando una persona le preguntó, un hombre le pregunta a otro y le dice, ¿y tu mujer qué hace? Y le dice, nada, ahí pasa en la casa. Y entonces a mí siempre me causa como mucha gracia porque yo digo, invirtamos el rol y que el hombre se quede en la casa y yo me voy a trabajar para esos de que histórica o tradicionalmente, digamos, el rol de la mujer es estar en la casa cuidando los hijos, etcétera. Híjoles, el trabajo que hay en la casa es increíble, ¿verdad? O probablemente ustedes regresen de trabajar y la casa está hecha un caos, ¿verdad? Y no es por subestimar que los hombres no hagan su parte, pueden hacerlo, pero creo que el ejercicio valdría la pena como para darle esa connotación de la importancia de, el trabajo que se hace en la casa, pero también y retomo esta parte de la autonomía económica de las mujeres, ¿verdad? De cómo soy, cómo tengo las posibilidades de acceder a un trabajo remunerado en las mismas condiciones que un hombre. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Mucho que analizar en torno a esto. Pero además, fíjense que este concepto, ¿verdad? Termina diciendo, considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía. ¿Por qué el uso del tiempo? ¿Cómo ocupamos nuestro tiempo? Yo las invito, ¿verdad?, a que un día agarren un papel y lápiz, ¿verdad?, y escriban qué hacen con su tiempo, a qué hora se levanta, qué hace después de levantarse, qué tiempo tiene para, si está dedicada a un negocio, ¿verdad?, cuánto tiempo le dedica al negocio, cuánto tiempo le dedica a la cooperativa, cuánto tiempo a los hijos, cuánto tiempo se dedica a usted como mujer, ¿verdad? Y para los caballeros también, ¿verdad? O sea, hacer el buen inventario. ¿En qué yo invierto mi tiempo? ¿Y por qué está colocado aquí? Porque resulta que los tiempos de los hombres y de las mujeres son distintos, ¿sí? Las mujeres, a pesar de que nos involucramos, digamos, profesionalmente, como mujer cooperativista, nos involucramos en actividades, resulta que antes de hacer eso, yo tengo que haber garantizado que haya comida en la casa, que sepa que va a haber ropa limpia, que los chicos van a ser atendidos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa parte es un tiempo que nosotras dedicamos para seguir con esas labores tradicionales que el sistema, la sociedad nos impuso de alguna manera, ¿verdad? Entonces, creo que vale la pena y por eso es muy importante el uso del tiempo, ¿verdad? Para cuánto tiempo yo le dedico a la contribución del desarrollo económico de mi familia, de mi comunidad y de mi país. Dicho esto, como un preámbulo, ¿verdad? Quiero entonces entrar a compartirles, ¿verdad? En la siguiente lámina, estos elementos. ¿Qué es la empresarialidad femenina? O sea, y yo repito que me alegra que todo el sistema de cooperativas, mi COPE, ojalá que las 25, no sé si confederaciones o cooperativas que forman toda esta red, ¿verdad? Pudiéramos retomar este concepto de empresarialidad femenina. ¿Por qué? Porque la empresarialidad femenina, ¿verdad? Es una acción afirmativa que contribuye a incorporar el principio de igualdad de género y la no discriminación en el fomento, la creación y el desarrollo de nuevas iniciativas económicas lideradas por mujeres mediante la entrega especializada de servicios de desarrollo empresarial que les permita su empoderamiento y autonomía económica.
sea, cuando hablamos de empresarialidad, estamos hablando del desarrollo de negocios. Por muy pequeña que sea, por muy pequeño que sea el negocio, ya estamos, ¿verdad?, entrando a este mundo de empresarialidad con enfoque de género. Empresarialidad femenina, repito, es una acción afirmativa que busca, ¿verdad?, además de darles herramientas a las mujeres sobre cómo desarrollar sus negocios, cómo fortalecer su cooperativa, cómo hacer rentables sus ahorros, etcétera, le pongo a la par todo a esta fortalecimiento de capacidades sobre los derechos económicos, los derechos de las mujeres, cómo prevenir violencia en el seno familiar, cómo es que me empodero como mujer, ¿verdad? Entonces es una combinación entre asuntos empresariales y los derechos de las mujeres, ¿sí? De eso se trata la empresarialidad femenina. Repito, es cómo incorporar el género, ¿verdad?, como eje transversal a todo este proceso de creación de iniciativas económicas, del trabajo con empresas. La siguiente, por favor. Y en ese marco, ¿verdad? Destacar que son como 4 elementos a mi juicio, ¿verdad? Podrían haber más, pero considero que estos son como muy importantes. El entorno político favorable, no en términos político-partidarios, o sea, aquí me quiero externar que el entorno político favorable es marcos jurídicos, buenos reglamentos, buenos instrumentos, al interior del sistema cooperativo, pero también a nivel del país. O sea, no estoy hablando aquí de la política partidaria, o sea, es ese entorno que le garantiza a las mujeres hacer buenos negocios, ¿verdad? Que hayan reglas claras, que yo sepa cómo es que voy a poder jugar en ese mundo, ¿verdad? De las empresas. Entonces, quiero que mi entorno sea favorable. Debo de contar con una plataforma de formación de capacidades empresariales, importantísimo, ¿verdad? Cómo es que en la vida, en el ciclo de vida de una empresa, yo voy acercándole capacidades a las iniciativas económicas de las mujeres para que vayan aprendiendo, fortaleciendo sus ideas de negocio. Atención especializada y diferenciada. Aquí entra todo el tema de la atención para garantizar de alguna manera que los servicios que normalmente se brindan lleven esta diferencia de enfoque de género. ¿Por qué? Porque no somos iguales, o sea, yo creo que ya lo tenemos bastante asimilado, tanto hombres como mujeres. No puedo atender de manera igual a un hombre cooperativista que a una mujer cooperativista, y este es un gran reto. Y no se logra de un día para otro, ¿verdad? Es gradual. Y además hay que definir los mecanismos y herramientas ad hoc para incluirlas en la dinámica económica. O sea, ¿cómo es que hay condiciones para que el negocio o el producto o el servicio que yo quiero ofertar en el mercado, pues me inserto con facilidad? Logro tener identificada clientela, logro tener ubicado un mercado, si voy a vender solo en Guatemala o solo en mi comunidad, en Sololá o en Esquipulas, etcétera. ¿Y cómo es que pienso en esa lógica de vender a El Salvador o vender a Centroamérica o venderle al mundo, ¿verdad? Entonces, eh, hay toda una metodología que en Guatemala también se ha impulsado de un pueblo, un producto, y que me gusta su lema que dice cómo pensar local actuar local y pensar global. ¿Cómo es que todas estas herramientas, verdad, para poder incluir en la dinámica económica las iniciativas de las mujeres, pues lo hago pensando en grande, ¿verdad? Lo hago pensando en no solamente vender el dulce o la artesanía en ese pedacito donde vivo, en ese municipio, en ese departamento, sino que
le doy vuelo a la imaginación y me proyecto a tener un producto de buena calidad, un producto que estén necesitando los consumidores de mi país o de la región o del mundo y ofertarlo, ¿verdad? Entonces, ahí hay todo un reto. Entonces, creo que estas son como 4 condiciones importantes que hay que tener presente a la hora de hablar de empresarialidad femenina. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, por el tiempo, fíjense, ya va corriendo tan rápido, yo me emociono mucho cuando hablo, así que debo de dejar un tiempito para preguntas, pero quiero decirles que si ustedes todavía no tienen un negocio o si ya lo tienen y lo quieren hacer más grande, más poderoso, pues tratemos de ordenar bien nuestras ideas, ¿verdad? Yo voy a continuación, en la siguiente lámina, a darles algunos elementos sobre por dónde comenzar. Y por favor, la siguiente. Y tiene que ver primero, el gran comienzo, ¿verdad? Tiene que ver con no tener miedo. ¿Por qué coloco este tema? Porque normalmente, ¿verdad? Tanto para los hombres como para las mujeres, pero quizás ocurre más en el mundo de las mujeres, que cuando una dice, tengo una idea o quiero hacer algo, eh, se hace como muchas preguntas y dice, no, mejor no, o sea, eh, y empieza como a limitarnos, ¿verdad? Y nos ocurre que la mente, ¿verdad? Que a veces nos traiciona, empieza a decirle, no, tú no puedes, yo no tengo derecho, pues yo no tengo capacidad, pues soy muy grande en edad, soy fea, soy muy joven, no debo, no tengo tiempo, hay pandemia, soy pobre, mis hijos, mi marido, y nos invaden miles y miles de comentarios y preguntas en la cabeza. Pues hagamos a un ladito, ¿verdad? Toda la cantidad de preguntas que se nos vienen que la mente juega, a veces nos juega la vuelta y no nos permite, ¿verdad? Superar esas barreras, superar esos miedos. No tengamos miedo. Lancémonos, si queremos hacer alguna iniciativa, lancémonos, pongámosla en práctica. ¿Verdad? Ya les voy a dar yo algunos elementos claves, ¿verdad? Para que tengan presente, para poder construir esa idea de negocio o poder relanzar su negocio, si es que ya lo tiene, ¿verdad? Pero de una manera mucho más planificada, más ordenada. Entonces, en la siguiente lámina yo quiero compartirles, ¿verdad? Que superado estos temores, estas situaciones que uno se dice, ay, no, no, quizás no, no debemos de dejar de implementarla. Yo digo que nunca nos quedemos con una idea guardada. Escribámosla, compartámosla, asociémonos con otras mujeres para poder echar a andar esas iniciativas. Entonces, si usted va a emprender o quiere poner un negocio, yo lo primero que recomiendo es que ustedes agarren papel y lápiz, ¿verdad? Y que escriban cuáles son mis fortalezas. ¿Qué fortalezas tengo yo, verdad? ¿Qué talentos tengo? ¿Cuáles son mis mayores habilidades y cómo es mi personalidad, verdad? ¿Por qué estas 4 preguntas claves que hay que respondernos? Primero, porque yo no voy a iniciar un negocio donde no tenga fortalezas, ¿verdad? Donde mis talentos sean saber pintar, pero yo quiero poner un salón de belleza. O sea, quiero pintar cuadros o mi habilidad, mi talento, mi fortaleza es pintar cuadros hermosos o bordar, pero decido poner un negocio de salón de belleza. Entonces, como que no coincide, ¿verdad? O a la inversa. Sé mucho sobre eh, eh, la estética, ¿verdad? De belleza, sé mucho de tecnología y sé cómo digamos, administrar redes sociales. También aprendí, por ejemplo, a hacer mecánica, ¿por qué no? ¿Verdad? Saber cómo cambiar llantas y darle mantenimiento a un vehículo.
y quisiera poner un negocio de eso, o sé cocinar muy bien y me gustaría aprender a administrar un restaurante. O sea, tenemos que saber qué nos gusta, qué fortalezas tenemos, qué talentos, ¿verdad? ¿Cuáles son mis mayores habilidades y qué personalidad tengo? ¿Por qué hablo de la personalidad? Porque a veces la personalidad, uno dice, es que yo quiero hacer, pero no necesariamente usted tiene que ser una mujer emprendedora, si uno tiene que saber muy bien, ¿verdad?, sobre todas esas cualidades que le permitiría ser exitosa, ¿verdad?, en un negocio. Esas aptitudes que me hagan posible, ¿verdad?, avanzar. La siguiente, por favor. En ese marco, y ya voy a ir terminando, o sea, para ustedes mujeres que quieren ir construyendo esa autonomía económica, que quieren ir aprendiendo más en el mundo cooperativo, pero además quieren poner un negocio, mi recomendación es, tanto para las que ya tienen un negocio y quieren relanzarlo o fortalecerlo, o las que están por iniciar, deben de tener un plan, ¿sí? Sin un plan es bien difícil. Fíjense que yo he conocido muchas historias por el trabajo que he desarrollado en diferentes ámbitos, de historias de personas que deciden iniciar un negocio, una empresa, y resulta que piensan que ese negocio en 3 o 6 meses les va a estar dando de comer y no es así. Primero, en ese plan de negocio, ustedes van a poder estructurar muy bien, ¿verdad? Por dónde se puede caminar, hacia dónde yo me dirijo, cuál es mi horizonte, ¿verdad? Este documento que explica las estrategias y los objetivos del negocio, a veces idea en la cabeza, pero a la hora de explicarlo y redactarlo, vieran que no es tan fácil. Así que es bueno, digamos, como ir escribiendo esas buenas ideas, porque eso le va a poder ayudar a tener metas. ¿Cuál es mi meta? Si yo aperturo un negocio ahora, ¿en cuánto tiempo yo voy a tenerlo bonito? Es como un niño, es como un bebé, un negocio es como un bebé, nace, crece, se desarrolla, ¿sí? Que no muera, es el gran reto que tenemos cuando emprendemos, ¿verdad? Pero nace, crece y se desarrolla. Yo tengo que ir invirtiendo porque ese negocio, como un bebé, empieza a caminar despacio, ¿sí? Empieza, cuando ya empieza a caminar con más rapidez, pues yo sé que tengo que seguir invirtiendo, y para eso me sirve el plan de negocios, para ir como identificando, ¿verdad?, el cumplimiento de esas metas. Y además les servirá para buscar financiamiento. Yo no sé si ustedes que son mujeres cooperativistas, cuando llegan a la cooperativa y dice que quiere un crédito o un préstamo, lo primero que le pregunta el ejecutivo es ¿para qué lo quiere? ¿Para qué quiere este dinero? Y usted llega y dice, es que fíjese que un negocio de tal y tal y tal, pero el ejecutivo le dice, enséñemelo, muéstreme de qué se trata, y usted, sí, que fíjese que he pensado, o sea, todo lo tenemos en la mente, en la cabeza, pero ponerlo en blanco y negro sobre el papel nos va a ayudar mucho para ordenar nuestras ideas, para tener claridad de rumbo del negocio, pero sobre todo también para ir a la búsqueda de ese recurso financiero, ¿verdad?, que me permita apalancar, ya sea con mis ahorros o con otros inversionistas que quieran entrar en mi negocio, a tener más recursos, capital fresco para poder activar con más fuerza mi negocio. Entonces, en ese marco, ¿verdad? Voy terminando con mi presentación para decirles que realmente, si pasa por favor la última, estamos hablando que en este mundo del cooperativismo, ¿verdad? Emprender, desarrollar negocios, suena como muy interesante, especialmente porque ustedes ya pueden tener como esta experiencia avanzada o pertenecer a una cooperativa les da ese poder de acceder a capital fresco
o tener la buena asesoría desde la cooperativa o desde el sistema cooperativo a fortalecer sus ideas de negocios. Yo aquí le he transformado esta frase al señor Watson, ¿verdad? Es un empresario que dice que si uno quiere ser mañana una gran empresaria, él dice un gran empresario, yo por eso lo pongo en grande, una gran empresaria, debe comenzar a actuar hoy mismo como si lo fuera. O sea, no es que vamos a esperar hasta que yo tenga un gran negocio, no. Si yo estoy pensando en grande, mi negocio va a ser en grande. Si yo quiero fortalecer mi cooperativa, si yo quiero poner un negocio, siempre debo de pensar en grande para garantizar que mi motivación hacia ese horizonte, ¿verdad?, me lleva al éxito. Así que espero que este recorrido muy, muy grueso, ¿verdad? Desde el enfoque de qué es autonomía económica, los objetivos de desarrollo sostenible, la importancia de la empresarialidad femenina y esas pequeñas claves, digamos, para que ustedes que ya tienen negocios o quieren emprender, les sirva de utilidad pensar en que el modelo de negocio es clave, pero antes debemos de quitarnos todos los temores y no hacerle caso a aquellas personas que nos dicen tú no podés o te vas a equivocar, etcétera. Eso apártelo, no lo oigan, no digan no me está dando la buena señal, ¿verdad? Y entonces recordemos que cuando emprendemos, ¿verdad? Y si no nos resulta el negocio, pues es un aprendizaje más. Es un aprendizaje y dice, aprendí de esta experiencia. Del fracaso se aprenden y se sacan las mejores ideas. Así que no es fracaso, sino que son aprendizajes importantes que les pueden ayudar tanto en su vida personal como en su vida de desarrollo de negocios. Así que muchas gracias. Dejo aquí unos minutitos por si hubiera algún par de preguntas de esta presentación y reitero mi agradecimiento al sistema de cooperativas MICOPE y un saludo para todas las hermanas guatemaltecas, chapinas. Sí, muchas gracias, Ileana. Sí tenemos un par de preguntas y comentarios que nos han ido haciendo en la medida que ha avanzado. Voy a transmitírselos y si quiere, vamos, son un par, así que los podemos contestar una por una, digamos. Pues en primer lugar, hay muchos comentarios de felicitación y de agradecimiento por su ponencia, ¿verdad? Pues algunos nos preguntan si pudiéramos retomar algunos elementos de cómo vencer el miedo, cómo superar ese miedo que usted comentaba que era el punto de partida muchas veces para tomar la decisión de emprender. Sí, bueno, esa es una pregunta muy importante, porque fíjense que el miedo se supera haciendo las cosas a las que tenemos miedo. O sea, ¿qué quiero decir? Y voy a poner un ejemplo muy personal. Yo, hasta mis 50 años, le tuve miedo a meterme a una piscina. O sea, me metía a la piscina y me quedaba parada en la esquinita. ¿Por qué? Porque tenía miedo, no sabía nadar. Pues decidí superar ese miedo. Ahora ya puedo nadar. Y me metí a hacerlo con todo. No se imaginan lo que sentía en mi cuerpo y mi organismo cuando yo decía, Dios mío, qué horror. ¿Y cómo es que y cómo es que la gente se puede quedar flotando? O sea, ¿y cómo es que no tiene miedo al vacío? O sea, es haciendo en la práctica, o sea, digamos, si yo tengo miedo para emprender, identifiquemos qué es exactamente el miedo, a qué tener, cuál es como el punto crítico. Ok, si yo voy a hacer un negocio, ¿verdad? Y tengo miedo a que me vaya a equivocar o que tenga pérdidas, ¿verdad? O que mi capital, mis ahorros se pierdan, pues tengo que arriesgarme. De lo contrario, nunca voy a saber si pude haber acertado, ¿verdad? Y yo sé que ese es como uno de los mayores temores, a perder el dinero, a perder ese ahorro que tengo y si yo pongo aquí a la vuelta de la esquina una tienda y no me va bien, pues son riesgos. Esos riesgos se pueden evitar. ¿Cómo los evito?
Pues yo quiero poner una tienda ahí en mi territorio, ¿sí? Primero tengo que ver cuántas tiendas hay ahí, con quién voy a competir, ¿sí? Para poder tener mayor asertividad de qué tipo de tienda voy a poner yo en ese barrio, en esa colonia, en esa comunidad. Pero si yo solo la lanzo, la pongo y a ver cómo me va, no nos va a resultar. Entonces, por eso hay varias técnicas, ¿verdad? Que hay que ir aprendiendo y yo creo que ojalá que mi COPE pueda establecer como esa buena ruta de atención a mujeres cooperativistas que les vaya dando fortalecimiento de capacidades de cómo es que sí, yo supero el miedo, voy a arriesgar mi dinero, mis ahorros o un préstamo, pero tengo las herramientas para poder salir adelante con ese negocio que yo quiero emprender. Entonces, repito, haciendo, superando, lanzándonos a superar esos miedos, es como lo vamos a enfrentar. De lo contrario, voy a seguir con el signo de interrogación si pude o no pude resolverlo. De acuerdo, muchas gracias, Ileana. Sí, hay otra pregunta, digamos, hay un par de comentarios y preguntas que coinciden en la misma temática. Sé que por cuestión de tiempo, va a ser bien complejo hablar o extenderse sobre el tema, pero a muchas mujeres les hizo sentido el tema del plan de negocios. Entonces, pues nos preguntaban cómo es la estructura de un plan de negocios, cómo considerar un buen plan de negocios, ¿verdad? Si pudieras comentarnos un poco sobre eso. Sí, bueno, efectivamente yo creo que podríamos programar en algún momento otra charla, ¿verdad? Para poder hablar estrictamente de cómo hacer el plan de negocios, pero y justamente, digamos, de eso se trata este proceso de formación de capacidades, ¿verdad? Que se debe de estructurar, porque antes de entrar al plan de negocios, yo tengo que saber muy bien qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, ¿verdad? ¿Cómo es que, y ustedes tienen que estar pensando especialmente no en lo que mi corazoncito dice que yo quiero producir, sino que qué está demandando la gente, qué quiere el consumidor, qué quiere comprar. O sea, pónganse ustedes como consumidoras y dicen, ay, a mí me gustaría tal cosa, pero no la encuentro. O sea, pongámonos a pensar en el mercado. ¿Quién me va a comprar a mí? Entonces, el modelo de negocio tiene toda una estructura que incluye eh, el buen afinamiento, ¿verdad? De los objetivos, de las metas, de la inversión inicial, el buen inventario de la inversión inicial, los costos, ¿verdad? Que yo debo de tener en mi inventario para arrancar mi negocio. De igual manera, me permite hacer un pequeño análisis financiero para poder determinar en qué momento es que mi negocio va a ser rentable. Los negocios no son rentables, como repito, de un día para otro. Hay que, como el bebé, cuidarlo, invertir, comprarle cositas, hacerlo grande para que en adelante me dé rentabilidad. Pues el plan de negocio nos ayuda de alguna manera, ¿verdad?, a ubicar en qué año, en qué mes es que mi negocio empieza a ser rentable. O sea, son varios factores los que tiene un modelo de negocio, ¿verdad? Desde el capital, determinar el capital inicial, si voy a hacer un préstamo, si voy a usar mis ahorros, a tratar de ubicar, por ejemplo, si yo voy a poner una venta de pan, todos los insumos que yo necesito, desde el horno hasta la harina, hasta el local, etcétera, etcétera. O sea, me ayuda a ir concretizando. Repito, y como bien decía Federico, el tiempo no nos da como para poder Sí. exponer todo lo que lleva los componentes de un plan de negocio. Pero con todo gusto podemos programar, ¿verdad? Y ir avanzando en estos conocimientos. Pero yo más recomendaría, ¿verdad? A mi COPE que pueda estructurar un curso, ¿verdad? Mucho más ordenado que permita
ir paso 1, paso 2, paso 3, porque el plan de negocios, si yo me adelanté allá a ponerlo, ¿verdad? Porque sí quisiera dejar en la mente de ustedes que no inviertan si no tienen la idea escrita someramente. No importa que sea 1 o 2 páginas, pero si usted quiere poner un negocio, si usted quiere emprender en alguna actividad, primero escriba qué necesito, cuánto necesito, quién podría comprar mi producto, aunque sean ideas dispersas, pero no se lance a comprar y a producir sin saber quién le va a comprar.